Presentar a Lidia Jiménez en Ávila es casi algo retórico, porque la conocemos muy bien. Pero en honor de quienes quizá están siguiendo este ciclo por Internet, voy a decir algunas palabras sobre ella y sobre la relación que encuentro que tiene muy especial Lidia Jiménez con Santa Teresa. Ella nació en Ávila, en San Martín del Pimpollar, y su amor por Ávila lo ha manifestado en muchas ocasiones. Como bien saben ustedes, si la han escuchado hablar, es una gran admiradora de Santa Teresa, también de otra gran abulense universal, la reina Isabel la Católica. Ambas han sido mujeres de grandes deseos, de corazón magnánimo, de obras inmensas que han hecho grande a Ávila y a España. Pues Lidia Jiménez, con tan solo 28 años, se puso al frente de una obra que acababa de nacer junto a su fundador, el padre Tomás Morales. Comenzó a abrir camino, a trazar surcos, a iniciar obras apostólicas, a arriesgar en empresas, a comprar y renovar edificios, sin tener como Santa Teresa una blanca, a fundar dentro y fuera de España, y todo esto inspirada en el carisma del padre Morales y también en estas grandes mujeres. Como ella repite a menudo, somos de esa raza. España ha sido cantera de santos, que ha sido siempre la respuesta que Dios ha dado en las grandes crisis de la historia y de la Iglesia. Lidia ha promovido junto al padre Morales esa escuela de santos que son los ejercicios espirituales, dando incansablemente tandas a jóvenes en muchos lugares en España y en América, para que se entreguen a la evangelización del mundo. Los papas, hablo en plural, la han querido cerca como consultora en el trabajo en favor de la familia. Por ejemplo, en el Pontificio Consejo de la Familia, Juan Pablo II la nombró en 1999. O en 2001 en la Congregación Consultora de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada. El Papa Benedicto renovó dicho nombramiento. También la nombró en octubre de 2012 auditora en el Sínodo de los Obispos sobre la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Ella es promotora de innumerables iniciativas apostólicas de evangelización de la cultura. La Universidad Católica de Ávila sería impensable sin el valor y la audacia de Lidia Jiménez. Y a una mujer como esta, que transmite fe, que transmite entusiasmo, con una capacidad de compromiso y de trabajo impresionante, milagrosa, aunque yo personalmente pues le debo todo, que Lidia me perdone, es inevitable compararla con estas grandes abulenses universales y de corazón magnánimo, una virtud que ella aprecia muchísimo, la magnanimidad. Pues estamos deseando escuchar a Lidia, que nos va a traducir al lenguaje actual la enseñanza de siempre de Santa Teresa. Yo la entiendo a Santa Teresa mejor cuando me la explica Lidia Jiménez. El título de su conferencia dice eso, Lecciones teresianas para el mundo de hoy. Muchísimas gracias, Lidia, por clausurar este ciclo. Tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, Sara, por la presentación que has hecho de mi persona y que yo lo resumo todo lo que ella ha dicho. Lidia Jiménez es una persona que tiene años, que ha ido cumpliendo años, que ha procurado no estar ociosa en la vida y que, lógicamente, como tiene años y ha procurado no estar ociosa, tener cierta responsabilidad, pues ha hecho cosas. Entonces, cuando empiezan a enumerar todo esto, digo, bueno, los más jóvenes dirán, uy, ¿cuántas cosas ha hecho? Yo les digo, es cuestión de años, es cuestión... Tranquilos, todo el mundo. O sea que, gracias, Sara, pero vamos, si hubieras dicho esto que yo acabo de decir, también habías respondido a la realidad. Que me inviten a hablar de Santa Teresa para mí siempre pues, es un gozo increíble. Me llama la atención que aquí los abulenses y en Ávila no nos cansamos de escuchar
conferencias, ciclos, publicaciones que van saliendo sobre Santa Teresa. O sea, tenemos gran avidez de que se nos hable de Santa Teresa. Eso quiere decir el impacto que produce en nuestras vidas una mujer con estos rasgos de personalidad, con esta santidad y con esta humanidad que traspasa siglos y traspasa fronteras y tiene lecciones para todo. Bueno, yo por acotar un poco algunas de las lecciones de Santa Teresa, pues me voy a ceñir sobre todo a las virtudes que sobresalen leyendo el libro de las fundaciones. Y yo siempre que hablo de Santa Teresa, en el fondo digo, ojalá nos engolosináramos, como decía ella, nos engolosináramos con leer a Santa Teresa, porque entonces pues seríamos mucho más felices y estaríamos mucho más atentos en la vida a lo que es fundamental y dejaríamos de lado lo que es accesorio. Nos ocuparíamos muchas veces de cosas que parecen inútiles y que son realmente las útiles. Bien. Entonces, Santa Teresa, hay una imagen, la más conocida quizá, que es el éxtasis místico de Bernini, que se encuentra en Roma, en la Iglesia de la Victoria, y que es de una belleza increíble. Y esa imagen de Santa Teresa nos la presenta, como todos conocemos, mirando al cielo. Pero, a pesar de que efectivamente Santa Teresa es una mística, sus textos místicos y poesías son reconocidos como de una gran elevación espiritual, podemos decir que Santa Teresa es una mística con los pies en la tierra, es una contemplativa en la acción, con lo cual nos aproxima mucho más a nuestra realidad, porque si solamente la contemplamos en esa bellísima imagen, apuntando al cielo, y yo que estoy tan a ras de tierra, también para nosotros tiene ella grandes lecciones. Con frecuencia, al hablar de sus enseñanzas de oración o leer libros como Las Moradas o Caminos de Perfección, hay quien piensa que para ella era fácil orar. Vivía en una soledad y quietud total, le resultaba fácil. Sin embargo, adentrarse en el libro de las fundaciones es introducirse en la realidad que le tocó vivir: negocios, licencias de obras, dotes, dineros. Es verdad que, como en la escultura de Bernini, ella miraba todos los días al cielo, pero atendiendo a la comunidad, bienhechores, a todos aquellos que le ponían trabas para que llevara sus fundaciones adelante, mirando al cielo con los pies en la tierra. Las fundaciones narran la experiencia de los últimos 20 años de la vida de Santa Teresa, en la que los grandes deseos de agradar a Dios la convierten en andariega por los caminos de España, siempre con la misión de establecer en una época en la que se destruyen iglesias, una casa donde se adore al Santísimo Sacramento. El entra como puedas, que ella repite continuamente, por ejemplo en Vida 43-28, repite ella una y otra vez, entra como puedas, pero siempre para dejar en esas fundaciones una presencia del Señor en la Eucaristía. La crónica que hace de cada fundación nos muestra lo importante que es para ella, y esto es un rasgo ya de Santa Teresa, tener una meta. Para tener una meta, primero tenemos que ser personas interiores, ver los deseos que bullen dentro de nosotros, decir, ¿qué metas puedo yo proponerme? Conocerme, ver las posibilidades de carácter que yo tengo. Y entonces Santa Teresa tenía siempre una meta porque cultivaba la interioridad. El gran drama, en palabras de Juan Pablo II, del hombre actual es que es la ausencia de interioridad. Vive totalmente derramado hacia el exterior,
prisas, precipitaciones, pues trabajo muchas veces desordenado, siempre queremos abarcar más, no tenemos tiempo para el reposo, el silencio, la quietud que nos hace entrar dentro de nosotros mismos, conocernos, valorarnos e impulsarnos a tener una meta en la vida y a tener la ilusión de realizarnos en aquello que nosotros sentimos bullir dentro, porque los deseos que bullen dentro de la persona de alguna manera determinan las metas que se puede proponer, porque están delatando las cualidades que tienen, los deseos más íntimos. Entonces, primera cosa, Santa Teresa siempre tenía una meta, siempre tenía una meta, pero el tener esa meta procedía de ese cultivo de la interioridad que ella, conociendo su interior y conociendo a Dios, por supuesto, sintiéndose habitada por Dios, pues podía proponérsela. Pero esa meta ella que se proponía no la perdía nunca de vista. Cuando lo que parece fácil se convierte en extremadamente complicado, entonces ella dice, voy a entrar como pueda. Por ejemplo, en la Fundación de Sevilla, por ejemplo, en la Fundación de Burgos. O sea, la Fundación de Burgos es un paradigma de esa determinación de Santa Teresa. Se coge a sus monjas, las monta en la carreta, tiene que atravesar el Arlanzón, es invierno, hace un frío increíble, ha nevado. Cuando van a pasar el río, ella, con esa determinación que tenía y esa meta clara, que era llegar a Burgos y fundar, les dice a sus monjas, yo voy a pasar el río, si acaso me lleva la corriente, pues no pasen, pero si yo paso, luego me siguen. Esa era Santa Teresa. Y llega a Burgos. Entonces, cuando llega a Burgos, el obispo de Burgos, tengo gran respeto a los obispos, pero a veces ponen algunas pegas. Santa Teresa le pusieron alguna. Entonces, llega a Burgos y el obispo le dice que se vuelvan a Ávila, que no les da permiso para hacer la fundación. Entonces Santa Teresa se lo toma, dice, pues mire, contésele al señor obispo que menudos están los caminos para que yo me vuelva a Ávila. No me voy a volver hasta que no obtenga el permiso. Bueno, esa era Santa Teresa. Una meta, seguramente lo dijo de esta manera, por lo menos así lo relata la historia y sus fundaciones. Pero bueno, a lo mejor le puso un poco más de almíbar para que resultara la cosa menos estridente, pero ella determinada a hacer esa fundación, una meta. Aunque tenga todo tipo de dificultades como esta, Sevilla, también Burgos, Salamanca, no me voy a detener en cada dificultad de las fundaciones, su deseo es una frase característica suya, determinada determinación. Yo quiero una meta, determinada determinación. Yo quiero hacer la fundación de San José, se alborota todo Ávila, está todo el mundo diciendo que está loca, no solamente que está loca, sino que es una autosuficiente, lo que quiere no es más observancia, lo que ella quiere es sobresalir, incluso tiene tentaciones interiores muy fuertes del demonio que existe y le dice, a ver si es que me he equivocado, pero ella dice, no, la meta es que voy a llegar a San José y voy a reformar y voy a hacer, teniendo en cuenta la antigua observancia, lo que es un convento de carmelitas. Determinada determinación para cumplir la voluntad de Dios. Es lo que le permite mantenerse serena ante circunstancias adversas, ya sea la falta de casa en Toledo, la negativa, como he relatado, del obispo de Burgos, la carencia de recursos y limosnas, como en Sevilla. A lo largo de las fundaciones muestra de mil maneras que son obra de Dios. Por ello, como lo que su majestad quiere no se puede dejar de hacer, frase suya, quien desea servirle no puede echarse atrás en las dificultades. Quien desea servirle, si su majestad lo quiere, no puede echarse atrás en las dificultades. En eso sigue a San Ignacio. San Ignacio, cuando tú quieras hacer algo, pon de tu parte todo lo que puedas. Todo, todo.
Utiliza todos los recursos de inteligencia, medios, todo. Y luego, cuando has puesto de tu parte todo, confía en que actuará la providencia. Porque hay actitudes de personas muy providencialistas que, bueno, ya el Señor... O una persona te relata un problema que tiene y dice, bueno, ya rezaré por ti. Oye, ya rezaré por ti, siéntate que vamos a hablar, aquí me tienes a tu disposición, te ayudaré en lo que pueda. Y luego ya al final, y además voy a rezar por ti. Bueno, pues Santa Teresa era eso. Se comprometía, ponía de su parte todo, no se arredraba ante las dificultades que iba encontrando en las fundaciones, porque si Su Majestad lo quiere, yo no puedo dejar de hacerlo. Quien desea servirle no puede echarse atrás ante las dificultades. Las diferentes narraciones muestran que Teresa era determinada, pero no obstinada. Es distinto. Era determinada, no obstinada, flexible, audaz, creativa, para buscar nuevas soluciones cuando los cálculos parecen infranqueables. Su mayor fuerza es haber entregado su voluntad a Dios y su confianza en que Él es el verdadero fundador. Experimenta además que no es una tarea individual, debe implicar a todas las hermanas, buscar la colaboración de bienhechores. El Padre Morales, el fundador de las Cruzadas de Santa María, en los principios pedagógicos que él va exponiendo en alguna de sus obras, uno es la importancia que tiene el hacer a hacer. O sea, muchas veces yo sé más que nadie de este tema, quiero hacerlo, no busco la colaboración de otros. Les impido que ellos pongan a disposición de la tarea o de la obra lo que saben. Entonces es mucho más eficaz hacer trabajar a 10, dice el Padre Morales, que trabajar como 10. Y a veces nosotros nos empeñamos, yo esto lo saco adelante, nos agotamos, nos estresamos, todas esas cosas que están ahora tan de moda. Bueno, Santa Teresa le caracteriza también que su tarea no la consideraba como algo individual, sino que implicaba a todas sus hermanas y buscaba la colaboración de bienhechores. Esto, después quizá me voy a detener un poco, el valor que daba ella a la amistad, el tener relaciones de amistad, bienhechores. En las fundaciones se manifiesta la transformación que Dios va haciendo en Teresa, cómo el Señor lleva a plenitud los dones y talentos que ha puesto en ella para servicio de la Iglesia. No cabe duda que tenía dones naturales pues muy sobresalientes. No era tonta, tenía una inteligencia brillante, tenía una gran capacidad afectiva, pues era simpática, se reía de sí misma. O sea, cuando la pintaron, dice, me has pintado muy fea y ojerosa. ¿Cómo me has pintado así, no? Bien. Tenía esas cualidades, ¿no? Pero es consciente que Dios la va transformando para que esos dones que tiene por naturaleza y esos talentos se vayan poniendo al servicio de la Iglesia y al servicio de lo que Dios va queriendo de ella. Y a lo largo de 5 siglos vamos viendo las obras que nacieron de esa unión y cómo han sido medio para que muchos se sientan capaces de salir de sí mismos y agradar a Dios con obras extraordinarias. Porque claro, la cantidad de obras, instituciones religiosas, incluso universidades que han surgido del espíritu de Santa Teresa y que la tienen a ella como aval y como inspiradora, pues incontable. Tiene una psicología positiva. O sea, eso es un don de carácter, pero eso también hay que trabajarlo. El ser positivos ante la vida pues te libra de muchos disgustos. El verlo todo negro, el verlo todo oscuro, el verlo... Por ejemplo, ahora estamos viviendo una situación que si yo digo, hombre, pues no hay que preocuparse, es muy preocupante. Es preocupante. Sería no tener visión ni de... Es una situación. Pero ¿hay procesos irreversibles en la historia? No. No hay procesos irreversibles en la historia. Y entonces los procesos que han revertido en la historia han provenido siempre de personas santas, a lo Teresa de Jesús,
de minorías creativas responsables de la situación que están viviendo, que aportan minorías proféticas, minorías proféticas, creativas, se le da distintos nombres, Ratzinger, otros autores, ¿no? Bueno, esas minorías creativas y esos santos revierten las situaciones, porque en la historia no hay situaciones irreversibles. O sea, cuando yo era estudiante en la Universidad de Madrid, bueno, eso de que cayera el muro de Berlín, pero imposible. O sea, imposible. Íbamos a terminar todos bajo el yugo marxista. Y además es una ideología tan potente que los que éramos un poco obtusos todavía no habíamos accedido a ello. Pero a medida que se nos fuera abriendo un poco la mente, terminaríamos ahí. Eso era lo que se nos exponía por todas. Bueno, pues bastó que hubiera una minoría creativa, profética, determinada, lo Teresa de Jesús, determinada determinación, y un Papa Santo y un tipo como Karol Wojtyla y como Juan Pablo II, y un sindicato Solidarność Walesa, que con esa determinación pues vimos caer el muro de Berlín, y no tardando muchos años. Entonces, hay que ser positivos, es decir, bueno, voy a ver qué puedo aportar, voy a no acongojarme ante las situaciones, voy a tener también un poco de vista, ¿no? Porque a veces incluso los que queremos defender valores y tal, no estamos atinados al hacerlo. Entonces, tener visión y ser positivos es muy importante, y luego pedir luz al Espíritu Santo para atinar en los medios que utilizamos. Bien, pero es de Santa Teresa de quien quiero hablar, no de lo que yo pienso de... El ser positivos es un factor decisivo para que las personas y comunidades florezcan de manera óptima. De esa actitud positiva brotan la gratitud, el amor, la bondad, el alcanzar las metas propuestas, la perseverancia constante, enseñanzas vitales que reconocemos en Santa Teresa. La psicología positiva lleva a practicar las virtudes y a desarrollar al máximo las cualidades personales. Esto nos recuerda una enseñanza de Aristóteles en la Ética a Nicómaco. Los hombres, dice él, se convierten en constructores construyendo cosas y arpistas al tocar el arpa. De igual manera, nos hacemos justos practicando acciones justas, autocontrolados practicando el autocontrol, valientes al ejercitar actos valerosos. En las fundaciones, Santa Teresa nos enseña que solo podemos convertirnos en almas seguidoras fieles de Cristo, en almas valientes para seguir el camino propuesto, poniéndonos en camino sin tener miedo ni al frío, ella, camino de Burgos, las dificultades, pues es Dios mi verdadero calor y en Dios pongo mi verdadera confianza y es mi meta. Era una mujer positiva y era una mujer de esperanza confiada. Aunque viva muy contenta en el monasterio de San José, en los que después llamará los años más descansados de mi vida, siente grandes deseos de comunicar las maravillas que ha experimentado en la oración, convencida de que está al alcance de todos. Como dice en el libro de la vida, siempre bulle el amor pensando qué hará. Nunca está tranquila, siempre quiere hacer más. Por eso su corazón se desborda queriendo compartir su experiencia. Tiene una confianza audaz en que las metas se lograrán. Confía no en sí misma, sino en el Señor. Sabe que Él dará los medios y las personas, las fuerzas y los recursos para que en todo se haga realidad la voluntad de Dios. La virtud de la esperanza confiada produce una gran motivación para afrontar los asuntos. Así lo expresa la santa. Sus grandes deseos son, dice ella en el libro de las fundaciones, como quien tiene un tesoro guardado y desea que todos gocen de él y le atan las manos para distribuirle. Por eso llamaba a nuestro Señor suplicándole diese medio como yo pudiese
algo para ganar alguna alma para su servicio. No es una fantasía ilusa, sabe que debe poner todo de su parte, realizar las acciones adecuadas y sabe también que lo que impide que Dios muestre sus maravillas y grandezas es la falta de determinación por nuestra parte. Su optimismo se encuentra una y otra vez con impedimentos. Por ejemplo, cuando cree tener todo preparado para la fundación de Medina, licencia eclesiástica, licencia civil, encuentra una casa totalmente en ruinas donde no pueden entrar. Es entonces cuando entra en juego su perseverancia y determinación, que combinadas con la creatividad y la flexibilidad la llevan a encontrar nuevos modos y maneras, nuevos caminos para lograr la fundación y llevarla a cabo. Cada nueva fundación es un motivo más de confianza en Dios, que es el autor de las fundaciones. Es una mujer valiente. En uno de los diálogos de Platón, este nos presenta a Sócrates discutiendo sobre las características de la valentía, del coraje. Sócrates opina que es una virtud poco común, ya que la valentía no es actuar imprudentemente, sin pensar en las consecuencias, sin miedo, porque no se ha valorado la situación. Por el contrario, la valentía es la disposición a actuar voluntariamente, quizás con miedo, en una circunstancia peligrosa en la que los riesgos se perciben razonablemente, en un esfuerzo por obtener algún bien percibido para uno mismo o para otros, aún sabiendo que este bien puede no obtenerse. Y este es un retrato de lo que era Santa Teresa, una mujer valiente. O sea, es que era imprudente, es que no conocía no sentía miedo. Eso no lo dice ella, pero sí que lo dice en algún momento. Pues claro que sentía miedo, como todos, ¿no? Pero ella iba derecha a la meta. Es una acción voluntaria. Teresa tiene grandes deseos de servir al Señor. Pensaba qué podría hacer por Dios. Lo único que la determina es el deseo de corresponder al amor de Dios. Cuando decide fundar San José, se da cuenta que para optar por este nuevo estilo de vida tiene que renunciar a la comodidad y contento que tenía en su celda de la Encarnación. Tiene que renunciar a su deseo de agradar a las personas, pues muchos no la comprenden. Ella, tan apegada a su honra, en esto de dar contento, decía, a otros he tenido exceso. En cada nueva fundación estará en boca de todos. La criticarán, se burlarán, dirán que ha perdido la razón, que se siente superior. Una y otra vez, los afanes de Santa Teresa están encaminados a establecer un nuevo monasterio en el que se alabe a Dios. Librará numerosas batallas, tanto interiores como exteriores. No mostrará una valentía física, pero sí una gran valentía moral. Se apoya en amigos y bienhechores, asesores. Si Dios no diera los buenos amigos que nos dio, dice en las fundaciones, todo era nada. Esto sí que es un rasgo importantísimo de Santa Teresa, la capacidad que ella tenía para hacerse amigos. El desparpajo y la no timidez que ella tenía para cuando tenía un amigo, como era San Juan de la Cruz, que estaba en la cárcel y no había quien le liberara de la cárcel, dice ella, pues ahora mismo yo voy a escribir al rey, porque el rey sí que puede. Entonces escribe al rey para que libere a San Juan de la Cruz. Lo que siguió después no hace falta, pero que ella, valiente, decidida, valiéndose de amigos. O sea, si se quiere hacer algo en la vida hay que tener amigos. Yo en eso también, como ya tengo años, pues he tenido experiencia, ¿no? O sea, yo tengo un abogado que es fantástico
pero que no me resuelve un asunto, pero que no me lo resuelve de ninguna manera. Y es desde luego totalmente afín a mí, religioso y tal y cual. Y digo yo, pues yo creo que este no me resuelve a mí el tema, ¿eh? Pero mira por dónde yo tengo una amiga que, aunque yo le dije muchas veces, mira, no te cases con este que tiene una ideología muy perniciosa y que te va... Pero la tal persona, como era el marido de mi amiga, yo le dije, oye, mira, fulanito, sin decirle que me había metido con él anteriormente, claro. Digo, mira, yo necesitaría, porque yo sé que tú eres un abogado de primera y además que en ese mundillo donde yo necesito hacer este negocio, hombre, por favor, lo que me pidas, Lidia, y su mujer, para una cosa que nos pide. Y entonces él, bueno, después me hice muy amiga, o sea, nos hicimos muy amigos, porque se puede tener amigos de ideologías distintas, se puede, bueno, siempre que uno no sea pusilánime y en cierto punto diga, oye, hasta aquí, yo en esto ya sabes que no, conmigo no cuentes, tal, pero el tener amigos es fundamental en la vida. Si se quiere hacer algo... Ahora, claro, el tener amigos, Santa Teresa era muy generosa. Con San Juan de la Cruz hacía eso, con otra amiga que estaba para dar a luz, hacía, como ya sabemos, ¿no? Hay que ser muy generosos también, poniendo mucho de nuestra parte, buscando siempre el bien del otro, estando atento a los detalles, a ocuparnos de sus necesidades si podemos remediarlas. Y Santa Teresa lo hacía. Y Santa Teresa, si Dios no diera a los buenos amigos que nos da, todo era nada, ella no podía entrar. O sea, que cultivar las amistades, que muchas veces pues requiere tiempo, muchas veces pues requiere... Yo tengo una amiga que es muy amiga mía, y entonces dice, oye, ¿te gustan los toros? Digo, sí. Te invito, tengo un palco, no sé qué. Digo, mira, digo, me gustan los toros, digo, pero hace muchísimo tiempo que no voy a los toros. Y entonces, precisamente, durante todos los tiempos que hay, desde toda la semana que hay corridas en Madrid, yo tengo toda la semana ya. O sea, que no vienes a los toros. Digo, no, pero te agradezco muchísimo, muchísimo que me invites a los toros. Pues yo no os aseguro, si yo hubiese tenido libre, que no hubiera ido con ella a los toros. Lo habría pasado bien. Y además tenía un palco que te daban una merienda estupenda, pues habría ido. Y es mi amiga y algunas de las que están aquí lo saben, y a ella le encantan los toros. Y yo en mi juventud también iba mucho porque a mi padre le encantaban y cuando yo estaba viviendo con mi familia, vamos, y vivíamos en un sitio que había muy buenas corridas de toros, yo iba. O sea, tienes muchas veces que ceder ante los amigos y haciendo cosas que a lo mejor te gustan menos o que tienes que... Bueno, pues no hacer lo que más, siempre que no sean cosas como las mías en esta situación, que no debía dejarlas por ir a los toros. Bueno, este es un excursus que he hecho aquí por la confianza que me encuentro con este auditorio. Siempre se muestra conciliadora, sin ceder en lo importante, lo que acabo de decir, con una fuerte resistencia, animada por la confianza en Dios, apoyada en su determinación y en entra como puedas. Tú no te des por vencida, entra como puedas. Que escucha y que tendrá que poner en práctica muchas veces a lo largo de 20 años que duraron sus fundaciones. Es una mujer valiente, decidida, que cultiva la amistad, la gran valentía moral, aunque no física. Es una mujer de visión. Una de las cualidades de las personas sabias es que tienen visión de futuro y pueden poner los acontecimientos en perspectiva para ver lo esencial del problema y no dejarse llevar por circunstancias. Santa Teresa está en Toledo, presa. Ella dice que recluida como a manera de cárcel, vamos, en la cárcel, debido a informaciones tendenciosas sobre ella, y allí redacta la fundación de Caravaca. Ella reconoce la incertidumbre en la que se encuentra, pero sigue confiando y dando gracias a Dios, porque sé de quién me he fiado. No se queda allí apabullada diciendo dónde estoy, no me voy a embarcar en nada nuevo. Redacta la fundación de Caravaca y así gasta el tiempo donde estaba recluida a modo de cárcel. La santa andariega nunca se presenta como víctima.
cuánto daño nos hace el victimismo. Y por eso es capaz de ver el núcleo del problema. No es que tenga que hacer un alto en sus fundaciones, lo cual toma como un merecido descanso. El problema serio es la oposición a la reforma descalza. Reconoce que en un momento dado tenía que terminar su obra fundacional y su deseo de acabar su vida en sosiego. Esto, acabar su vida en sosiego, es lo que ella escribe en el libro de las Fundaciones, capítulo 27-20. Sabe que seguir a Cristo es motivo de contradicción, que los hombres son mudables en sus juicios. Reconoce que ha trabajado para dar contento al Señor y eso le da gozo. Ha escrito por obediencia y sabe que la trascendencia de su obra, que es de Dios, se conservará si sus hijas e hijos son fieles y observantes. Y por eso les avisa, les da avisos para que sean fieles a la regla y a la clausura. Les invita a vivir con la paz que da el desasimiento y la pobreza, a confiar plenamente en el Señor, que no sean codiciosos o a aceptar a postulantes aunque no tengan dinero para dar la dote. Así afirma también en Fundaciones 27, porque si pedís a Dios lo lleve adelante y no os fiáis nada de vosotras, no os negará su misericordia. Si tenéis confianza en Él y ánimos, que es muy amigo su majestad de esto, de ánimas animosas, no huyáis ni tengáis miedo a que os falte nada. Ante circunstancias tan adversas que le tocó vivir, en que se ve amenazada toda la reforma, en su trabajo de los últimos 20 años se mantiene serena y escribe: en ninguna manera hiciera caso, ni le ha hecho, digo en estas fundaciones, que yo entendía torciese la voluntad del Señor, un punto conforme a lo que me aconsejaban mis confesores, ni que me acuerde llegó jamás a mi pensamiento otra cosa. Abandonar el camino que Dios me iba poniendo delante. Cuando yo era una joven estudiante en la Universidad de Madrid, me gustaba el teatro, me dedicaba al teatro y escribía algunas obritas de teatro. No pasé de amateur, o sea, eso. Y una de las obritas que escribí y que representé con otras compañeras, pues fue una para conmemorar la declaración como doctora de la Iglesia de Santa Teresa, que ya sabemos que fue en el año 1970, Pablo VI, porque en siglos anteriores ya se había hecho expediente para que Santa Teresa fuese doctora de la Iglesia. Pero cuando llegaba al final y había pasado todos los filtros, devolvían el expediente con una apostilla al margen diciendo: no procede, punto, es mujer. Bueno, esto yo defiendo que la mujer y que no hemos sido tan postergadas y ella no fue víctima ni se sintió, pero realmente durante siglos no fue doctora de la Iglesia hasta 1970 porque era mujer. Bien, pues entonces para conmemorar esta efeméride hicimos una obrita de teatro. Y la obrita de teatro, una de las escenas era que Santa Teresa dialogaba con San Ignacio. Y entonces Santa Teresa le decía a San Ignacio: oye, le decía San Ignacio a Santa Teresa: oye, Teresa, tú nunca estuviste en París, nunca estuviste en París, y ahora en ciencia me aventajas. ¿Eso qué quiere decir? Entonces Santa Teresa contestaba: la Universidad del Amor no es que resida en París, reside en la humildad y en el olvido de sí. Con eso le cayó a San Ignacio, ¿no? Bien. Pues entonces, precisamente Pablo VI, en la bellísima homilía de la declaración como doctora de la Iglesia, apunta a la virtud de la humildad como el fundamento de la santidad y del ser y hacer de Santa Teresa. Recordaba también el Papa Pablo VI que Santa Teresa es española y España la considera una de sus grandes glorias. En su personalidad se aprecian los rasgos de su patria,
reciedumbre de espíritu, profundidad de sentimientos, sinceridad de corazón, el amor a la Iglesia. Su figura se centra en una época gloriosa de santos. Los escucha con humildad de discípula y sabe juzgarlos como una gran maestra de vida espiritual y como tal es considerada. Nos parece hoy oírla repetir casi como un clamor: en estos tiempos recios es menester amigos fuertes de Dios para sostener a los débiles. Los amigos fuertes de Dios de hoy necesitan de estas virtudes que hemos visto o que hemos reflejado someramente en Santa Teresa. Necesitan de esa determinada determinación. A lo que ahora recuerdo, dice también ella, nunca dejé fundación por miedo al trabajo, aunque de los caminos largos sentía gran contradicción, mas comenzándolos a andar me parecía poco, viendo que eran el servicio de quien se hacía. No sé qué trabajos se habían de temer a trueque de tan gran bien para la cristiandad. Todos hemos oído y hemos repetido a lo largo de esta charla esa determinada determinación de Santa Teresa en el camino de perfección. Importa mucho y es el todo una muy grande determinación de no parar hasta llegar al fin. Venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabájese lo que se trabajare, murmure quien murmurare, siquiera llegue allá, siquiera se muera en el camino o no tenga corazón para los trabajos que hay en él, siquiera se hunda el mundo. Fue sin duda una mujer fuerte, con estas virtudes que hemos apuntado. Decía don Álvaro de Mendoza, obispo de Ávila, que tanto le ayudó en la fundación de San José y en otras fundaciones, pues decía don Álvaro de Mendoza: juro por mi vida que algunas veces no entiendo a la Madre Teresa, pero creo en ella de todo corazón, porque he visto que se compromete de tal modo que consigue lo que comienza. Es impresionante, ¿no? Santa Teresa, te enardece solamente escuchar hablar de ella. Son virtudes, actitudes que resplandecen sobre todo en su periodo de fundadora. Además de su determinada determinación, era tremendamente positiva, como ya hemos visto, no era nada victimista y resplandecía en ella la virtud de la alegría. Pues su secretaria decía que siempre al lado de la Madre Teresa se vivían situaciones de alegría. La beata Ana de San Bartolomé era su secretaria. No le gustaba la gente triste, ni lo era ella, ni quería que quien estuviese en su compañía lo fuese. Solía decir: Dios nos libre de santos encapotados. Rebosa siempre alegría. Tristeza y melancolía, escribía también, no las quiero en casa mía. Bien, pues con esto creo que voy a terminar, porque he gastado el tiempo que se me ha asignado y en este tiempo es menester amigos fuertes de Dios. Nos encomendamos a ella para que nos contagie esa determinada determinación, esa alegría, esa fortaleza, esa confianza audaz en el Señor y podamos pues ser esos amigos fuertes de Dios que hoy necesita el mundo. Gracias. Muchísimas gracias, Lidia, por esta preciosísima conferencia de clausura. Ahora tenemos un poco de tiempo para que el público pueda formular sus preguntas o comentarios a Lidia. Creo que hay algún micrófono para poder escuchar bien. Utilícenlo, sí. ¿Ah, sí? Bueno, no he cumplido
lo que es de rigor cuando se inicia una conferencia, que es saludar a las personas que nos acompañan. A Lola Ruiz Ayúcar, tiene títulos sobradísimos, pero para mí es que es mi amiga y ese es un gran título. Es la presidenta de esta casa, nos deja este salón y yo siempre digo Lola, la alcaldesa. Ya está. Así que muchas gracias para el capellán de la universidad, a la rectora, al decano, que tiene unos proyectos muy interesantes, vicerrectora, secretario, está aquí la plana mayor. Y muchas gracias a todos los demás. A la fundadora de la Fundación Internacional Ratzinger, que es una fundación que promete, que está aquí también presente, etcétera. Gracias. La pregunta era... No, nada más es un comentario que se me ha hecho muy corta. No creo que no has estado el tiempo que tenías que estar. No. Me han dicho 3/4 de hora, Lola. Y he cumplido... Bueno, pues para la próxima vez me da culpa, aunque me digan, oye, que la que manda aquí es Lola y yo 1/4 de hora más. No es una pregunta, es una sugerencia la que quiero hacer. El micrófono, por favor, para que le puedan escuchar. Gracias. Bueno, no es una pregunta, es una sugerencia. Como has dicho muy bien al principio, los abulenses estamos deseosos siempre de oír hablar de Santa Teresa. Cuanto más conferencias, cuanto más sepamos de ella y, sobre todo, intentar imitarla. Entonces, yo la propuesta que hago es que este ciclo teresiano no solamente sea del 2024, sino que siga en el tiempo. O sea, que todos los años se pueda celebrar un ciclo teresiano sine die. Muy bien. Pues estupendo. Muy bien. Muy buena propuesta. Voto a favor de ella. Bueno, pues es que Santa Teresa es muy clara. Muy bien. Pues leer más a Santa Teresa, porque siempre que se lee, siempre se saca alguna... Uy, en esto no había reparado yo, ¿no? Bueno, pues entonces... Fondo. Muchísimas gracias por la conferencia. Yo siempre que escucho una charla o una homilía sobre Santa Teresa, pues salgo con la idea de leer a Santa Teresa, ¿no? Como estás comentando, Lidia. Pero claro, luego pues me enfrento a que son textos que a veces son un poco difíciles de... o que hay como una barrera de entrada. Y a mí, alguna vez que me he acercado, no he sido capaz. Y yo no sé si quizás, pues, imagino que el consejo va a ser tener una determinada determinación en leer de Santa Teresa, ¿no? Pero no sé si hubiera algún consejo adicional, además de esa determinada determinación, pues sería muy bonito de escuchar. Gracias. Contigo no voy a ser perversa porque estaría mal, quedaría mal al final, ¿no? Pero yo alguna vez, alguna joven así, que me dice, mira, yo es que no, Santa Teresa, ya lo he intentado, ya lo he leído, entonces yo quisiera leer otra cosa. Digo, que solo lo has intentado una vez, inténtalo 2, que a lo mejor... Pero no, también es interesante, muy interesante, leer sobre Santa Teresa, ¿no? O sea, hay autores extraordinarios que han escrito pues cosas estupendas sobre Santa Teresa. Incluso hay algunos tomos de congresos donde ha habido exposiciones sobre distintas facetas de Santa Teresa. Entonces, una forma también de empezar y de que se te haga más ameno es leer sobre Santa Teresa, pues autores que hay buenísimos, ¿no? Carmelitas y otros. Eso es lo que te sugiero, David. Bueno, y a otra consulta, porque San Ignacio y Santa Teresa no hablaron nunca, ¿no? Realmente eso era historia ficción, lo de la obra de teatro. Sí, claro. Es que me he quedado con la duda y digo, bueno, aprovechando que tengo el micrófono, pues hago la pregunta. Gracias. No. No fue real, pero claro, es que la imaginación al poder también está bien, ¿no? Sí, pero realmente me ayudaron mucho los jesuitas de Santa Teresa y sí, bien.
Y en muchas cosas son muy afines, ¿no? Santa Teresa, quien leía mucho, aquí vamos, y porque era una gran lectora y también era su familia, aunque dicen que en esa época las mujeres no leían y tal, pues sí leían. Santa Teresa era muy devota y muy lectora de San Agustín. Por ejemplo, las confesiones de San Agustín, Santa Teresa las tenía siempre a mano, aparte del Kempis también, que es un libro de lectura recomendada, pero leer las confesiones de San Agustín y leerlas con la interpretación que les daba Santa Teresa, eso es muy beneficioso, y además es así que se leen bien, porque vamos, se leen bien y te llegan bastante dentro, ¿no? Decir, uy, si este se sentía tan abrumado por estas faltas que había cometido, yo qué lejos estoy de apurarme por mis defectos y pecados, ¿no? Sí, leer sobre Santa Teresa y acudir a algunas de las lecturas que hacía Santa Teresa. Y luego hincarle el diente, claro. También hay ediciones que están bastante más asequibles, ¿no? Yo te quería preguntar, Lidia, bueno, podría preguntarte muchas cosas, pero te querría preguntar, al inicio de tu conferencia has hablado de que vivimos en un mundo sin interioridad. Y Santa Teresa, bueno, pues si es doctora de la Iglesia, yo creo que es por su magisterio sobre la oración. ¿Qué nos diría hoy a Santa Teresa en este mundo tan extrovertido por tantísimas cosas? ¿Qué consejos nos daría para recuperar ese mundo de la interioridad? Bien, pues estaba aquí también en los apuntes, introducirnos en la oración, cómo oraba Santa Teresa. Bueno, lo primero, tenemos que saborear el silencio. O sea, para entrar en la oración, para entrar en comunicación con Dios necesitamos silencio. Y por eso el Papa, lo he dicho antes, la falta de interioridad. Vivimos totalmente extravertidos, o sea, en el mundo de la imagen, en el mundo de la inmediatez, en el mundo de no pararnos nunca ni a reflexionar. Todo lo queremos al momento, todo ruido, todo. Y entonces, en una sociedad así, pues el hombre se despersonaliza totalmente, no se conoce a sí mismo. No, o sea, vosotros, muchos de los que estáis aquí o todos somos jóvenes, ¿no? Pero vosotros veis los jóvenes la incapacidad que tienen de estarse quietos así y tal, inmediatamente tienen y están, pero no solamente los jóvenes, o sea, la adicción a los medios estos telemáticos, la adicción digo, porque yo últimamente me he convertido mucho lo que supone que te puedas conectar y que puedas interactuar y todo eso. Pero la adicción a los medios telemáticos, eso es una despersonalización total de la persona, Y además es que anula totalmente la voluntad. O sea, vosotros habéis visto reuniones de personas, no sé, mayores, tal, y que estás en la tal reunión y de repente ¡pi! Y entonces un giro de cabeza, la persona que está allí, que a lo mejor se están tratando cosas de cierta trascendencia, está también pendiente del pi, porque le ha entrado. Y luego ya al momento, pues pi, y eso, entonces, ni siquiera la concentración que requiere estar estudiando un tema. O sea, pues Santa Teresa lo que nos invita es a que valoremos más el silencio, porque si valoramos el silencio, entramos dentro de nosotros mismos, nos conocemos nuestros deseos que bullen, eso también es muy agustiniano. Y entonces él decía que tenía que tener deseos de tener deseos, si no los tenía, pero si ni siquiera sé qué es lo que me interesa, ni lo que me preocupa, ni lo que... O por ejemplo, no leo, o sea, pero ¿cómo voy a leer yo? ¿Para qué voy a memorizar nada? Pero si yo tengo aquí el aparato, esos son unos déficits de personalidad impresionantes y unas carencias que está teniendo el hombre actual tremendo. Entonces, tú aludías a la oración, pero ¿cómo vamos a comunicarnos
Si no hay silencio, no hay oración. ¿Cómo te vas a comunicar tú con Dios? ¿O vas a entrar en comunicación con la trascendencia si estás totalmente... Por ejemplo, este año, que el Papa nos ha marcado como preparación para el jubileo del 2025, que pongamos más énfasis en la oración. Pues Santa Teresa es maestra de oración, claro, por supuesto, es maestra de oración. Y entonces nos va introduciendo en el castillo interior, nos va introduciendo en ese convencimiento de que tú no estás hueco por dentro, estás habitado por Dios mismo. Es que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo están dentro de ti, moran en ti. Por eso es tan importante la gracia, o sea, recibir los sacramentos, vivir esa presencia de Dios. Entonces, al tener esa interioridad, pues entonces ahí puedes empezar a hacer oración, pues empezar a liberarte de ataduras humanas que te tienen a lo mejor pues totalmente metido en una vorágine de actividad o de preocupaciones o de necesidades que te vas generando. La oración, podríamos también hacer un curso sobre la oración, ¿eh? La oración es Santa Teresa, como no estaría mal. Silencio, oración, Teresa de Jesús, algo. No sé si he contestado, ¿era lo que me hacía? Perfectamente, sí. No sé si el público hay otra pregunta, alguna pregunta más. Porque aquí hay muchas mujeres en la sala y tengo la tentación de hacer una pregunta sobre el tema de la mujer. Porque se dicen tantas cosas, se reivindican tantas cosas en nombre de la mujer, pero Santa Teresa, que fue una gran feminista, ¿tú crees que estaría de acuerdo con lo que hoy se dice y se hace en nombre de la mujer? No estaría de acuerdo. Pero ella desdice todo eso que se está sobre el tapete, pues siendo ella pues lo que era, una mujer completa, una mujer que era capaz de negociar con todo tipo de personas, que no se sentía acomplejada, porque efectivamente en esa época la mujer en muchos puntos estaba totalmente devaluada. Es lo mismo que Isabel la Católica. O sea, son dos mujeres banderas feministas que además se proponen como modelos de mujeres y que no tienen ninguna necesidad de proclamas reivindicativas, porque es que se reivindican por sí mismas. Es igual que una persona, aquí estoy viendo a una médico pediatra que se la rifan en todas partes, esa tiene que reivindicarse de que es una extraordinaria y decir, oye, que yo, que me dé, se impone por sí misma. Pues entonces Santa Teresa, en una época efectivamente, Isabel la Católica, pues Fernando es rey y yo reina, tanto monta tanto. ¿Y me caso por obligación? No, me caso, o sea, etcétera, ¿no? Entonces, el feminismo, si todos feministas somos todas, ¿no? ¿Quién de aquí no es feminista? El genio femenino, del que hablaba tan bellísimamente Juan Pablo II. ¿Quién lo reivindican más? ¿Las proclamas feministas por ahí o esas mujeres ocultas en su profesión, en un pueblo, madres de familia, que hacen tanto por dignificar a la mujer y no se ponen ahí a proclamas y a decir que... Esta mañana estaba yo, que vivo en una residencia donde hay unas chicas jóvenes tal, y entonces estaban ahí haciendo, querían poner una cosa en la capilla y pues no podemos, y entonces llega el tal Hugo que mide 2 metros y es un tal y que dice, pero no podéis con esto, pum, ay, lo que ha hecho Hugo, digo, mira, es que es hombre, es caballero, es joven, tiene fuerza y tú eres muy alta, muy esbelta y no tienes fuerza. Y eso es ir contra... No, cada uno tiene sus valores y cada uno tiene sus... Y hay que reivindicar. Pues no hay que reivindicar lo que ya somos, lo reivindicamos siendo lo que somos. No tengo conciencia de estarme expresando muy claramente, pero yo creo que me estáis entendiendo, o me están entendiendo, perdón.
Muy bien, bueno, pues yo creo que con esta preciosa conferencia podemos dar por muy bien clausurado este ciclo. Ya hemos sido invitados a continuar, el año que viene ya tenemos tema y bueno, esperamos contar sin duda pues con Lidia en muchas más ocasiones. Muchísimas gracias, Lidia, y muchísimas gracias a todos los que han seguido este ciclo en las distintas conferencias y hoy también a los que nos han seguido presencial o virtualmente. Muchas gracias a todos. Buenas noches.